Muchísimas gracias, Bren. Allí estaremos. Momento de comunicarnos con Thaís Gade-Alara. Hacía tantísimo que no hablábamos con ella. Y hoy, justamente, ocurre que ya tenemos sobre la cabeza un informe de la ONU en donde ya dijo, chicos, ya es tarde. Casi 2 grados de más de acá a 15 años. Ya es tarde. Ya fue. Y Thaís nos viene comentando esta noticia y estos petitorios desde hace 2 años. Entonces, Thaís, ¿qué hicimos mal? ¿Quién no te escuchó? Decime quién no te dio bola. Que voy y le hago de todo. A mí no. En realidad, ¿quién no escuchó la ciencia desde hace tantos años, no? Es más, te voy a decir, Nacho, el reporte que se dio a conocer ayer y que fue tapa y hoy sigue siendo tapa en muchos medios alrededor del mundo, es del IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, es decir, son científicos que se dedican justamente a la ciencia climática alrededor del mundo, y el IPCC fue creado en 1988, es decir, el año en el que yo nací, hace 33 años. Imagínate en todo este tiempo, ¿no? Si han escuchado o no los tomadores de decisión, ¿no? En los diferentes reportes que ellos han dado, e incluso te diría a científicos mucho antes, ¿no? De esa fecha, que ya alertaban sobre qué, sobre todo, que ya alertaban y que en este reporte que se dio a conocer ayer lo marcan como innegable, en esto, en que es la actividad humana la que está generando, ¿no? El calentamiento en el océano, en la atmósfera, en la superficie terrestre. Esto me parece importante destacar, ¿no? Porque a veces se le dice a la ciencia como que el lenguaje es un poco flojo, y la verdad es que en este reporte se habla de el 100% del calentamiento es responsabilidad de la influencia humana. Y recordemos, Nacho, ¿por qué? O sea, ¿cómo es esta influencia en el calentamiento? Bueno, básicamente todo un sistema de producción y de consumo basado en la explotación de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas, y también en otras actividades productivas, ¿no? Que contribuyen a la emisión, a la generación, de emisiones de gases de efecto invernadero, como la agricultura, como la ganadería. Entonces, lo que se dio a conocer ayer es la información más actualizada que tenemos sobre el estado del clima pasado, presente y futuro. Y vos me dirás, ¿está todo perdido? ¿Ya está? ¿No podemos hacer nada? Y no. Salgamos un poco, ¿no? de la parte apocalíptica de todo esto, que es quizás lo que muchas veces se ve con ciertos titulares. La realidad es que lo que marca este reporte, digamos, evidentemente habla, ¿no? De cómo el cambio climático ya está, por ejemplo, haciendo que ciertos eventos como las olas de calor, las lluvias torrenciales, las sequías, sean cada vez más intensas y más prolongadas. Pero también lo que marca es que todavía es posible, ¿no? Alcanzar uno de los escenarios de efectos menos dramáticos, que es el famoso, ¿no? Del 1,5 grados, en que si bien cada vez vamos a estar llegando a ese calentamiento de manera más temprana, es fundamental lo que hagamos en la próxima década respecto de reducir las emisiones para poder mantenernos en, digamos, ese escenario de calentamiento. Entonces, la ventana para la acción la tenemos, se está cerrando, ¿no? Cada vez más, y me parece que esto es lo que más hay que recalcar. Claro, que pero a ver, Thaís, Perdón, sí. es una medida para tener un escenario menos trágico, no para tener un escenario ideal, sino ya, o sea, sí, se está cerrando, decir, bueno, mirá, si hacemos esto en la próxima década, y no es la próxima década del 2030 al 2040, sino es esta, la del 2020 hacia el 2030. Digo, es para llegar con un escenario menos trágico. Sí, menos dramático. Y insisto con esto, no me gusta ser, o sea, ni apocalíptica ni nada, pero hay que ser, sí, realista. A ver, hoy tenemos un escenario de calentamiento mayor que el que teníamos hace muchísimos años, ¿no? Y en más, el calentamiento en los últimos años, lo que demuestra también este reporte, ¿no? Es que se ha acelerado de una manera sin precedentes en al menos el comparativo de los últimos 2000 años. Entonces, fíjate hoy, si tenemos ya sequías más intensas, lluvias más intensas, ¿no? Olas de calor con temperaturas elevadas cada vez más extremas, bueno, hoy evidentemente ya tenemos ciertos efectos en este escenario de calentamiento. El escenario de 1,5 grados no es que es la solución y final feliz. No, a ver, eso es un escenario con un calentamiento mayor. Por eso siempre, Nacho, cuando hablamos de la acción climática, no es únicamente reducir emisiones.
Tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para poder mantenernos al menos en ese escenario de calentamiento. Pero también la otra pata de la acción climática es la adaptación, es decir, cómo nosotros nos preparamos y nos adaptamos a ese escenario que va a tener un calentamiento mayor, cómo nos adaptamos ante eventos climáticos que van a ser cada vez más, más intensos y sobre todo la adaptación pensando en, digamos, los países más vulnerables, porque vos sabés que el cambio climático profundiza cualquier vulnerabilidad ya existente. Te doy un ejemplo, Nacho. No es lo mismo la respuesta de ayuda económica que pudo tener Alemania en las inundaciones a lo que puede ocurrir en Argentina, en donde en un país, en una situación económica diferente, ¿no? De crisis económica, bueno, es mucho más difícil cómo puede responder, ¿no? a esa situación. Entonces sí, va a ser un escenario con un calentamiento mayor, con ciertos efectos, pero acá hay que lograr las dos cosas. Mantenernos, por lo menos, en ese calentamiento y aprender, ¿no? a adaptarnos, o sea, no olvidarnos de esa otra pata, adaptarnos a cómo va a ser ese escenario. Sí, estaba pensando en los últimos anuncios sobre Vaca Muerta. Digo, ahí estamos medio como haciendo un equilibrio entre respuestas a la agenda verde y respuestas a la agenda hegemónica de negocios, de alguna manera. Y sí, a ver, ¿qué te puedo decir? Como vos bien decías, los cambios se tienen que dar en esta década, ¿no? En la que ya empezó, no en la próxima. Y no es que vos te podés poner en 2029 activo, ¿no? Y hago todo, no, porque son cambios que se tienen que sostener, que tendrían que haber empezado ayer y que tienen, ¿no? digamos, que ya empezar de manera urgente y que se tienen que sostener en el tiempo. Lo de sostener es muy difícil, a veces pensando, ¿no? en términos de la política, de lo que pasa, ¿no? Imagínate en Estados Unidos, tuviste 4 años a un negacionista del cambio climático, ¿cómo te perjudica eso en sostener ciertas políticas? Pero evidentemente, como dijo el secretario general de Naciones Unidas ante este reporte, digamos, la información que se dio a conocer ayer, él habló, este uso no es una alerta roja para los países, y él viene hablando para dejar de invertir en combustibles fósiles, para terminar con el carbón y para acelerar, ¿no? la transición energética. Para esto, en el caso de países como Argentina y países en desarrollo, lo que más están pidiendo es financiamiento climático, que en el contexto del Acuerdo de París, los países desarrollados, por haber sido históricamente, ¿no? los que más han contribuido a la crisis climática, bueno, tienen que movilizar financiamiento para que los países en desarrollo puedan implementar sus políticas. Todo esto, ¿por qué se dio a conocer este reporte también en agosto de 2021? Bueno, un poquito también para presionar en lo que va a pasar en noviembre en Glasgow, que es la COP26, la conferencia anual de Naciones Unidas, donde los países tienen que avanzar en la implementación del Acuerdo de París. La idea, digamos, y en lo que ayer estaban de acuerdo cuando hablaba con distintas autoras de este reporte, es que así como en la pandemia, ¿no? O sea, se tomaron un montón de medidas y políticas en función de lo que decían científicos. Bueno, acá hay que empezar a tomar políticas en función de lo que está diciendo la ciencia climática, ¿no? Esto es lo más importante. Te dejo a vos la respuesta de si con lo de Vaca Muerta estamos respondiendo a lo que nos dice la ciencia. Thaís, te mando un beso enorme, clarísima, como siempre, un honorazo tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nacho. Ahí estamos, muy bien. Digo, ¿cómo se debe sentir Thaís como periodista, como militante también, de decir, estar hablando todo el tiempo, durante tantísimo tiempo, de lo mismo y que todos te miren y dicen, ay, la loquita que no come carne, la que le hincha los huevos de la bolsita de plástico, la que está con una pajita? Y año tras año es seguir escuchando que las lluvias son más fuertes, que los calores son más grandes, y vos diciendo, bueno, y sos la loquita que no, ahora quiere plato descartable, no, plato descartable no, ay, no iba con la bolsa. No, y va a pasar que un día ya esto no se sostenga más y van a decir, ¿por qué no me lo dijiste antes? Hace 20 años. Hace 20 años que vengo trabajando que me encargo de esto. Claro. Y que estudio y que me preocupo y que te lo vengo diciendo en todos los lugares que puedo. Digo, tomamos el nombre de Thaís, que me parece es una de las referentes mayores del periodismo ambiental en la Argentina.
pero debe haber seguramente un montón de colegas que tiene, y a nivel mundial y a nivel sudamericano, y cada vez te lo vienen diciendo, ¿y qué va a pasar? No sé, yo ya tengo 51, tal vez en 10 años, qué sé yo, ya me adapté, ya estoy, ya soy... Pero los pibes que tienen 10 y que quieren llegar a los 50 como llegué yo, y en una de esas, ¿cómo van a llegar? Pa, qué profundo que estamos, che.